Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Andrea Ramos les acompaña, gracias por el favor de su sintonía. Iniciamos en esta emisión haciendo contacto con Néstor Aguilera de La Voz de América, quien nos tiene un reporte en vivo desde Ecuador sobre los acontecimientos tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio del movimiento Construye. Buenas noches, Néstor, te escuchamos. Un gusto saludarte, Andrea. Buenas noches. Néstor, cuéntanos cómo se ha vivido la jornada luego de este crimen que ha conmocionado a toda América Latina. Es una mezcla de dolor e indignación, ya que se trata de un nuevo hecho de violencia que cada vez sigue escalando y ratifica que el Ecuador atraviesa su peor momento en cuanto tiene que ver a esta materia en toda su historia. Recordamos hace apenas un mes, lamentábamos la muerte mediante un evento bastante parecido, mediante sicariato del alcalde de la ciudad de Manta. Hace 2 semanas también un motín en la penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, que dejó al menos 18 víctimas. Y ahora este nuevo hecho que provocó la muerte de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Néstor, ¿qué se sabe sobre los responsables del ataque a Villavicencio? La Policía Nacional hoy confirmó lo que había dicho ya el presidente de la República la noche de ayer. Guillermo Lasso anunció en una cadena nacional cerca de la medianoche que habían sido capturadas 6 personas. Hoy la policía también, a través de una conferencia de prensa, anunció que se trata de ciudadanos, todos los detenidos, todos los capturados, de nacionalidad colombiana, lo que podría marcar una suerte de giro en la investigación de este caso, Andrea. Néstor, cuéntame cuál es el ánimo de los ecuatorianos esta noche. Bueno, han sido horas difíciles desde que se conoció el crimen de Fernando Villavicencio. Vemos las imágenes en las que podemos apreciar cómo se vivieron esos primeros momentos. Un hecho inédito para la democracia de este país, que ratifica, como yo lo mencionaba, el alto grado de criminalidad que en muchas ocasiones es planificado desde las cárceles, sobre todo aquellas que están localizadas en el litoral del Ecuador, y es donde básicamente permanecen algunos reos detenidos que están involucrados en actividades vinculadas con el narcotráfico. Esta guerra entre organizaciones criminales es la que ha desatado la violencia, la criminalidad también de la delincuencia común, y que hasta el momento no ha podido ser combatida de manera eficiente por el gobierno del presidente Lasso. Ha lamentado Guillermo Lasso en las últimas horas esta pérdida, ha anunciado otras medidas adicionales, un estado de excepción que estará vigente a escala nacional durante 60 días, pero adicionalmente hay que decirlo, Andrea, amigas y amigos, ya se han anunciado en el pasado y durante el mandato del presidente Lasso estados de excepción que a la larga lo único que hacen es frenar por algunas horas cuando ocurre un hecho violento, pero en realidad no atacan el problema de fondo, y aquí es la desigualdad que provoca a su vez que muchos jóvenes, sobre todo, se involucren en actividades ilícitas ante la falta de oportunidades. Néstor, un grupo de los llamados lobos, me corrige si no es así, se habían adjudicado este ataque. ¿Continúan en esa posición o han aparecido otros? Andrea, esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque este video circuló en las últimas horas y después se desmintió, o por lo menos no se pudo confirmar su veracidad. Y te digo esto porque posteriormente apareció otro video que tampoco pudo ser comprobada su veracidad, en el que otro grupo de personas, ellos, los que vemos en imágenes, vestidos de blanco, negaban cualquier participación de esta organización criminal en los hechos que provocaron la muerte de Fernando Villavicencio. Es una organización muy violenta con una fuerte presencia en la actualidad en el Ecuador. Néstor, en las encuestas, Fernando Villavicencio estaba en segundo lugar, se perfilaba como un posible candidato fuerte a la presidencia de Ecuador por el movimiento Construye. Ahora en ese movimiento queda un vacío.
¿Quién se habla ya en Ecuador que pudiera sustituirle? ¿Y cuál es el ánimo también de los compañeros de ese movimiento político luego de este lamentable suceso? Cómo no, Andrea. Esta tarde tuve la posibilidad de asistir a una conferencia de prensa que más fue una breve declaración de quienes forman parte de esta organización política. Principalmente se abordó el tema familiar, la situación personal de la familia y cómo había impactado la muerte de Fernando Villavicencio también, quienes forman parte de la agrupación política Construye. Sin embargo, por el momento ellos han omitido cualquier pronunciamiento respecto a la posibilidad de que un integrante de este movimiento político pueda ocupar el lugar de Fernando Villavicencio. Lo que sí hay que mencionar, a propósito de lo que tú dices, Andrea, es que el proceso electoral, pase lo que pase, se vaya a llevar adelante el próximo 20 de agosto. Es decir, tan solo nos separan 10 días y este domingo, fin de semana, en horas de la noche, tendremos, y está programado, esto es un tema que está contemplado en la norma ecuatoriana, un debate entre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, presidencia nada más de la República. No se ha dicho cómo va a ser sustituido el lugar que deja Fernando Villavicencio en ese debate. Muchísimas gracias, Néstor, por tu reporte en vivo desde Ecuador, de La Voz de América. Con mucho gusto, Andrea. Feliz noche. Y continuamos con el tema, y en nuestros estudios tenemos al politólogo Nelson Guzmán Diplán, con quien vamos a conversar sobre el asesinato de este candidato presidencial en Ecuador. Buenas noches, Nelson. La primera pregunta que tengo para usted es: ¿cuál es la lectura que se da a este tipo de evento? Gracias. Buenas noches al pueblo dominicano y al mundo. Lo primero es que hay que irse a lo que es la cultura política. En Ecuador la violencia ha ido increciendo, como bien lo planteó el reportero ecuatoriano, y ha sido en un crecimiento tan permanente que en el transcurso de la tarde, después de conversar para venir aquí al canal, yo traté de hacer contacto e hice contacto con algunos amigos del Ecuador. Incluso un activista ciudadano importante, le dije: si tú quieres, podemos hacer la diligencia para sacar tu llamada al aire. Y él se me negó rotundamente, porque la mayoría de la dirigencia política, principalmente la que está ligada al correísmo, está en la clandestinidad, no duermen en su casa. Es una situación que ha venido ocurriendo en algunos países donde los partidos políticos, incluso ninguno son mayoritarios ni tienen vocación a ser mayoritarios, son muy atomizados, a pesar de que aquí se ha estado conversando de que el Villavicencio estaba en segundo lugar, realmente él estaba en quinto lugar en la encuesta del día 5, que fue la última. Hoy se iba a publicar otra encuesta que no se publicó por la muerte de él ayer, pero él está como en la quinta posición. En segundo lugar está el candidato del gobierno, y en primer lugar está Luisa González, que es la candidata del correísmo, que tiene entre 30 y 32 puntos, dobla al que le continúa, y los demás están entre 7, 8. La última encuesta que se hizo, de hecho, Villavicencio tenía 7.8 solamente. Lo que quiere decir que tal vez a quienes menos le convenía el problema con Villavicencio era la gente de Correa, pero es una situación muy lamentable, Nelson, en proyección, las elecciones anticipadas en Ecuador están fijadas para el 20 de este mes. ¿Qué podría pasar a partir del asesinato de este candidato con ese proceso? Bueno, viene una recomposición de fuerza, definitivamente, porque la muerte de alguien es una tragedia, y las tragedias impactan mucho en la sociedad y ponen a reflexionar. Una parte de la gente puede tratar de manipular esto para utilizarlo en contra de los que están arriba, en el nivel de las encuestas. Incluso una de las hipótesis que se estaba manejando era si habían sacrificado a uno de los alfiles para sacar beneficio político. No podemos olvidar que en las elecciones de Brasil hubo un
apuñalamiento a Bolsonaro que no se ha sabido, nunca se supo realmente si fue verdad que ocurrió, y esto podría ser parte de una jugada de victimización, porque el martirologio puede cosechar números políticos. Entonces, todos estos elementos están en juego. Sin embargo, las elecciones no se van a posponer, aunque estamos en un estado de sesión, y el día 20 de agosto habrá elecciones. Lo que quiere decir que las fuerzas se recomponen definitivamente. Todo el que tenía un discurso agresivo en la línea que sea, lo baja, lo reduce, y las fuerzas vuelven otra vez hasta que las aguas toman su nivel, están exaltadas, y eso recompone la participación electoral. ¿Cómo afecta a la democracia de América Latina un crimen de esta magnitud? Definitivamente deja estupefacto a la sociedad, a la clase política. Por eso yo diría sentirme satisfecho de la República Dominicana, porque nosotros tenemos un sistema de partido fuerte, tenemos siempre unos partidos mayoritarios y unos partidos emergentes, como le llaman, o minoritarios, que van siempre a un compás. Aquí no hay una lucha tan campal, tan violenta y tan verbal como la que estaba desarrollando el candidato que fue ultimado. Porque hay que decirlo, él tenía una guerra incluso mezclando cosas muy duras, porque mezclar y decir que la izquierda y el narcotráfico es lo mismo, y hacer su discurso, tratar de crecer, de bajar a quienes están de puntero con un discurso tan agresivo, también puede animar a gente que nadie controla y que consideran que su oportunidad está con que tal o cual candidato llegue, y me lo está agrediendo de una forma inmisericordia. Esa puede ser una hipótesis. El otro elemento que se está jugando es esos comandos especializados, porque en Ecuador hay bandas armadas y en Centroamérica están las maras, y que no solamente en Salvatrucha, sino que están en otros lugares, y parece que también hay muchos agentes que están dispuestos a por dinero participar como sicario, hacer sicariato por dinero. Recordemos que un comando similar de Colombia fue lo que le dio final al presidente de Haití, a Moïse. Entonces, estamos en un caso que sí se puede parecer un poco al asesinato de Moïse, pero aquí estamos frente a una persona que tenía un discurso muy violento, y gracias que República Dominicana no tiene esos tipos de discursos, y que aquí la clase política se maneja con esperanza de vida, no con esperanza de muerte. Partiendo de este evento, ¿podría el crimen organizado tener fuertes incidencias en los partidos políticos de la región? Sí, podría incidir el crimen organizado, y nosotros tenemos, y la región tiene que estar totalmente vigilante de su accionar, porque no podemos permitir que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Pero te repito, eso está muy ligado a la cultura política. Esa cultura de violencia arropa a ciertos países, pero no a todos los países de América Latina, y nosotros estamos libres hasta el día de hoy de eso, y tenemos que tratar de que no caigamos en ese tipo de círculo. Gracias, Nelson, por habernos acompañado. Era el politólogo Nelson Guzmán Diplán. Y continuamos con el tema, porque legisladores y analistas políticos condenaron el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, y temen que el crimen organizado pueda afectar o entrar aquí, golpear el Estado dominicano. Pasamos con nuestro compañero Víctor Erasme. Tras lamentar que la campaña proselitista de cara a las elecciones del próximo domingo 20 de agosto en Ecuador haya degenerado en el asesinato a tiros de uno de los aspirantes a la presidencia de ese país, congresistas locales resaltaron la madurez que ha logrado la República Dominicana en ese orden en las últimas décadas. Llama mucho la atención en América Latina cómo se dan esos despropósitos. Felicito al pueblo dominicano, donde todavía nosotros respetamos exactamente lo que es la diferencia política, y quisiéramos básicamente que ese tipo de terrorismo no nos invada en República Dominicana. Que me preocupa lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos en América Latina. Recientemente en Guatemala usted vio los resultados de un proceso que todavía no ha terminado. En el día de ayer asesinan a un candidato a la presidencia en Ecuador.
No obstante, el politólogo David Lahoz advirtió que en la política local ya se han visto señales de que el narcotráfico y el crimen organizado están permeando esa actividad. Tampoco se podría decir que la República Dominicana está libre de ese tipo de problemática, porque el sistema de partido dominicano ha dejado de ser un sistema de partido basado en ideología para pasar a ser un sistema de partido donde cada candidato tiene que sufragarse su campaña electoral. El analista consideró que la Junta Central Electoral debe ser drástica en la aplicación de controles para impedir que elementos vinculados a actividades criminales puedan optar por posiciones electivas. El órgano electoral dominicano está mostrando mucha debilidad en cuanto al control de los partidos políticos, en cuanto al control de la campaña y de la precampaña electoral, en cuanto al control de la depuración de los posibles candidatos. Por el asesinato de Fernando Villavicencio, 6 personas de nacionalidad colombiana se encuentran detenidas. En su discurso de campaña, el candidato asesinado aseguraba que Ecuador se había convertido en un narcoestado y afirmaba públicamente haber recibido amenazas de muerte de organizaciones criminales. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Gracias por continuar con nosotros. Les informo que diputados de diferentes bancadas entienden que esta tarde, para que la Junta Central Electoral disponga la prohibición de actividades proselitistas en el periodo de precampaña. Nuestra compañera Yulisa Díaz con los detalles. A nivel nacional se puede observar la propaganda política de todo tipo de aspirantes a cargos de elección popular de cara a los comicios del 2024. Pero tras la Junta Central Electoral prohibir este jueves las actividades políticas en espacios públicos o abiertos, diputados arremetieron contra la disposición bajo el entendido de que ya no hay vuelta atrás. Es entendible lo que ellos plantean, lo único que es temporal, porque dejaron que avanzaran demasiado los candidatos y los partidos políticos para venir ahora con esa resolución. Yo no creo que la Junta tiene medios para evitar algo. Tiene recursos la Junta ahora para comenzar a desmontar toda esa valla que están puestas. Entonces yo pienso que la Junta perdió el tiempo. En tanto que hay quienes cuestionan de dónde han salido los recursos económicos para la realización de este tipo de actividades, principalmente la colocación de vallas, lo que supone una inversión millonaria, y alegan que en su mayoría pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Todo el mundo sabe que esas vallas de esos funcionarios del Estado están saliendo de las instituciones del Estado. Usted toma las calles y se choca con 30 vallas de 5 candidatos diferentes que han ocupado la ciudad. Yo que estaba, por ejemplo, en la SURSA ayer, yo me di cuenta que todos los aspirantes a cargo de elección popular, hasta regidores del gobierno, están siguiendo vallas ostentosas. Manifestaron que este órgano de elecciones ha permitido en sentido general que se viole la ley de partidos políticos al dejar pasar por alto acciones que han realizado algunas instituciones partidarias. La Junta está pasando ahí de ridículo, porque es una resolución, el cual usted no va a poder aplicarla para que ustedes tengan. La Junta no puede estar amenazando con nada, donde ellos han sido muy permisivos para que los partidos violen la ley. Los congresistas apuntaron que será difícil que se cumpla lo establecido en la ley debido a la cercanía de la contienda electoral venidera. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Cambiamos de información porque el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez García, garantizó prevenir la corrupción en el organismo con la firma de un compromiso institucional. Con este compromiso, el COE reitera su voluntad de prevenir y combatir los actos de corrupción o ilícitos que pudieran cometer los servidores de la entidad, contribuyendo de esta manera a la construcción de una cultura de integridad y comportamiento ético que continúe fomentando y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía. La firma se llevó a cabo en presencia de los miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental del Centro de Operaciones de Emergencias. Y pasamos al plano judicial porque el juez de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, José Carlos Arias Nina, dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Juan José Sánchez Nivar, conocido como Brulí, acusado de violar y asesinar a la niña Huileini Lorenzo.
Martín Severino está en directo con los detalles. Estos aseguraron que las autoridades están intentando proteger al acusado, más de lo que protegen al mismo presidente de la República. Y matarlo, yo para que tú no lo entregas, para matarlo todo. Tienen que soltarlo. ¿Y cómo lo sacan a las 12 de la noche en una jipeta negra? Ahí enseña dónde está la niña. ¿Cómo él lo sabe? Mientras tanto, la Fiscalía explicó parte de lo sucedido en la medida de coerción. Entendió que era un hecho que procedía de otro hecho y por ende le dio los 3 meses. Nosotros tenemos la herramienta de en el transcurso solicitar la ampliación del plazo con una prórroga del plazo de la investigación para continuar y recibir los elementos de pruebas que hemos solicitado, que se toman tiempo para que el Ministerio Público pueda tener acceso a ellos. Sánchez Nivar, a la entrada y al momento de la salida, no hizo uso de su voz para defenderse, mientras era trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Rulí, ¿por qué te sientes atraído por las menores, Rulí? Rulí, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes atraído por las menores, Rulí? ¿Qué pasó? Por otro lado, la abogada de la parte querellante dijo que la aplicación de 3 meses como medida de coerción es más que suficiente, ya que otro tipo de medida daba probabilidad para que el proceso se interrumpa. Indudablemente con otra medida es imposible mantener el proceso, porque naturalmente él se va a escapar, se va a fugar en caso de que el juez le hubiese puesto otra medida de coerción. Nos sentimos satisfechos con la medida, tomando en consideración que está el Ministerio Público iniciando la investigación del proceso. En relación a la acusación por el cual ya Brulí se encuentra guardando prisión preventiva, la parte querellante también explicó que ese proceso se encuentra en investigación, por lo que no se pueden ofrecer detalles del mismo. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Y el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, aseguró que las autoridades están mintiendo a la población cuando dicen que los niveles de delincuenciales han bajado. Jazmín Díaz con el reporte. Soto Jiménez citó el caso de la muerte de 4 personas en San José de Ocoa, el feminicidio de una joven en San Pedro de Macorís y el atroz asesinato de una niña en San Cristóbal, y dijo que son crímenes que reflejan la realidad que vive el país. ¿Cómo tú le vas a decir a la sociedad dominicana que la delincuencia bajó? Y exactamente el día que hacen ese anuncio con cierta pompa, entonces matan 4 en Ocoa. Una matanza en Ocoa. Y al otro día matan 2 en San Pedro de Macorís. Y al otro día aparece la niña. Y la secuencia es diaria. En otro orden, el también dirigente político expresó que no observa un ambiente propicio para la reelección del presidente Luis Abinader, sobre todo cuando el gobierno no lleva un buen rumbo. Dijo que Abinader no ha expresado que se va a reelegir, pero que sus partidarios están impulsando el proyecto reeleccionista. Yo no creo que no hay ninguna condición, pero no es conveniente decirlo políticamente. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me enseñaron en las escuelas militares, y eso aplica, que cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. El exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, habló en la entrevista central de Matutino Su Mundo. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Y de esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, descanse.